Hola, buenas noches a todos. Les doy la más cordial de la bienvenida el día de hoy, 10 de junio del 2024. Vamos a continuar con nuestro curso de Contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy vamos a ver dos capítulos en uno. Los capítulos que vamos a ver va a ser el capítulo, o más bien dicho, vamos a ver dos capítulos en una sesión. Vamos a ver el capítulo 3 y el capítulo número 4, que nos habla de lo que viene siendo continuando lo que viene siendo la clasificación de las principales cuentas de activo y pasivo, así como su respectiva clasificación. ¿Ok? Eh, para la semana pasada por ahí teníamos una tarea, la cual ya fue acertadamente eh, contestada por algunos de ustedes. Ya están evaluadas la mayoría, o no la mayoría, todas las tareas de aquellos alumnos que por ahí ya presentaron su tarea para la semana que se vencía el día de ayer, 9 de junio. Y para esta semana solo vamos a tener un cuestionario de estos dos capítulos, del capítulo 3 y el capítulo 4, de lo que viene siendo el cuestionario, un cuestionario SCORM, un cuestionario autoevaluable, el cual también va a tener una vigencia para su máxima atención a más tardar el día 16 de junio. ¿Ok? Ahora sí, dicho lo anterior, vamos a iniciar con la exposición. Por favor, si alguien me puede confirmar si me ven, digo, perdón, si se ve claramente la diapositiva, se los agradecería bastante. Ya se está viendo bien. Ok, bueno, como les comentaba y dando un poquito de seguimiento a lo que vimos en la clase pasada, si recuerdan el capítulo número 1 hablamos de lo que vienen siendo las nociones preliminares de la contabilidad. Después en el capítulo número 2, en la segunda sesión, hablamos de lo que vienen siendo los conceptos de activo, pasivo y capital que conforman el estado financiero básico denominado balance general o estado de situación financiera. Ahí mencionamos en esos dos capítulos, en el capítulo anterior, perdón, a manera de resumen, qué representaban las cuentas de activo, qué representaban las cuentas de pasivo y qué era el capital contable. Inclusive vimos por ahí algunas acepciones, algunos conceptos de cómo se podía clasificar el capital. ¿Ok? Sin embargo, el día de hoy vamos a meternos un poquito más a fondo respecto a cada uno de estos temas. Vamos a mencionar en el capítulo 3 cuáles son las principales cuentas de activo, cuáles son las principales cuentas de pasivo. Y en el capítulo 4 vamos a mencionarlas nuevamente, pero vamos a ver su clasificación. Por eso es que en este capítulo, más bien dicho, en esta sesión, vamos a ver dos capítulos en uno. Vamos a comenzar con lo que viene siendo el capítulo número 3, que nos habla de las principales cuentas de activo y pasivo. Aquí esta información, estos dos diapositivas que ahorita vamos a proyectar, ustedes ya las pueden bajar directamente de la plataforma. Los que ya han tenido la oportunidad de entrar, está ahí disponible este material para que lo bajen en el apartado que dice abajito de videos. Hay un tema, hay una etiqueta que dice recursos y ahí viene el material de apoyo tanto del capítulo 3 como del capítulo número 4. Aquí en esta diapositiva les estoy presentando el temario, donde vamos a ver las principales cuentas del activo, del pasivo, y ahí mencionamos algunas de las cuentas en esta diapositiva que vamos a ir desglosando más adelante. ¿Okay? ¿Qué objetivo tenemos para este capítulo? Que nosotros conozcamos e identifiquemos cuáles son las principales cuentas que integran el activo, el pasivo de una empresa, de un negocio que se dedica a la comercialización, puede ser la producción, pero vamos a hablar específicamente de la contabilidad comercial. Retomando el tema, ¿qué son los activos? ¿Qué son las cuentas de activo? ¿Qué nos dice este rubro dentro del estado financiero del denominado balance general o estado de situación financiera? Son todos aquellos conceptos que nos representan bienes y derechos y que son propiedad de nosotros, propiedad de la empresa, propiedad del negocio, propiedad de la sociedad, etcétera. Esas son las cuentas de activo. ¿Cómo se clasifican estas cuentas de activo? Ya lo mencionamos en la clase pasada, pero ahora sí vamos a hacer un poquito más de análisis. Se clasifican en tres rubros principales. Los principales rubros en los que se clasifican, o los tres rubros principales en los que se clasifican las cuentas de activo, son las cuentas o los activos, vamos a llamarlo activo circulante, activo fijo y activo diferido. Y vamos a ir mencionando cada una de ellas. Vamos a empezar con el activo circulante. La primer cuenta que está dentro del activo circulante es la cuenta de cajas o la cuenta de caja. ¿Qué significa esta cuenta o qué nos quiere demostrar esta cuenta dentro del balance general?
pues nos dice que esta cuenta representa todo el dinero en efectivo, documentos o voucher que tenemos dentro de una caja o dentro de un resguardo. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien va y me paga una mercancía crédito de contado, pues si es 1,000 pesos, 2,000 pesos, lo guardo en la caja. O sea, es todo el efectivo que yo tengo en resguardo dentro de la empresa. A eso se refiere la cuenta de cajas. Más adelante vamos a ver la naturaleza de las cuentas en el capítulo 9 o 10, pero es importante ir mencionando qué movimiento tiene esta cuenta de caja, que es la primer cuenta, reitero, del activo circulante. Esta cuenta tiene un movimiento muy similar por ser deudor. Aquí nada más recordándoles nuevamente que todas las cuentas, para que podamos tener movimiento en las cuentas, o más bien dicho, todas las operaciones contables que se registran en una empresa se hacen a través de algo que se llama asientos de diario. Estos asientos de diarios deben de cumplir con la regla de la partida doble. Reitero que para un cargo le corresponde un abono por la misma cantidad. Pero, ¿qué movimiento tiene esta cuenta de caja? Si lo queremos ver, si estuviéramos haciendo movimientos contables, esta caja o el saldo de esta cuenta de caja aumenta cuando recibimos dinero en efectivo y disminuye cuando pagamos en efectivo. Si un cliente viene y me paga en efectivo, aumento su saldo. Si yo pago en efectivo un recibo, disminuye su saldo, ¿ok? Ese es el movimiento que tiene esta cuenta de caja. Ahorita no nos vamos a meter en cuentas de naturaleza, pero ese es el movimiento que tiene. Posteriormente tenemos otra cuenta que es la cuenta de bancos. La cuenta de bancos, ¿qué nos dice dentro del estado financiero? Que es todo el valor que tenemos depositados en las instituciones financieras. Hay empresas que tienen 1, 2, 3 bancos, y todos los saldos que se ven en los estados financieros significan el saldo contable que tenemos en esas cuentas. Si tenemos 100,000, 40,000, obviamente después de haber descontado los movimientos. Reitero, esto lo vamos a ver más adelante y también en el curso de contabilidad 2. ¿Cuándo aumenta la cuenta de bancos? Cuando nos depositan dinero en efectivo directamente en la cuenta de bancos, cuando nos depositan un cheque, cuando nos realizan una transferencia, etcétera. Y disminuye cuando giramos cheques, cuando hacemos transferencias o cuando el banco, o cuando le pagamos alguna comisión al banco, a la institución financiera por algún tipo de servicio que presten, etcétera. Ahorita nomás lo estamos viendo de manera muy macro, ¿ok? Después tenemos la cuenta de mercancías. Si se fijan, estamos hablando de la clasificación del activo, circulante, fijo y diferido. Y ahorita apenas vamos en circulante. Primer cuenta cajas, segunda cuenta bancos, tercer cuenta mercancías dentro del circulante. ¿Qué son las cuentas de mercancías? Representan todo aquello que es objeto de compra o venta. Si yo me dedico a la compra-venta de celulares y le doy un ingreso a mi almacén, pues obviamente voy a tener un saldo en mercancías por 10 celulares a un valor de 1,000 pesos, pues tengo una mercancía, un saldo de mercancías de 1,000 pesos, ¿ok? Todo lo que compramos a nuestro socio comercial denominado proveedor y todo lo que le vendemos a nuestro socio comercial denominado cliente, ¿sale? ¿Cuándo aumenta esta cuenta? Cuando nos devuelven mercancías. Si yo le vendo a un cliente esta mercancía y me la devuelven por un tema de defecto, de garantía, etcétera, va a aumentar ese saldo. Cuando compramos mercancía, obviamente, si nosotros estamos adquiriendo mercancía, el saldo de esta cuenta va a aumentar. ¿Cuándo disminuye? Cuando vendemos la mercancía, o si obviamente compro 10 y vendo 3, pues mi saldo va a ser 7. Al momento de que venda mercancía, ese va a disminuir. O cuando nosotros devolvemos a mercancías al proveedor porque la mercancía pues no era la mercancía que necesitamos, venía defectuosa, etcétera. ¿Ok? Tercera cuenta, mercancías. Tenemos después la cuenta de clientes. ¿Qué son los clientes? Dentro del ámbito económico tenemos maneras de vender nuestra mercancía, nuestros productos, y son de dos formas: a crédito de contado. Si lo tenemos a contado, pues no hay ningún problema. Entregamos la mercancía, nos pagan nuestro dinero, lo ingresamos al banco, etc. Y se acabó ahora sí que la operación comercial. Pero ¿qué pasa cuando la vendemos a crédito? Pues obviamente tenemos una cuenta por cobrar, porque yo le estoy dando la mercancía a mi cliente, la cual me va a pagar en 15, 30, 45 días, dependiendo de las condiciones que yo le haya dado para la venta de mercancía. ¿Qué representa esta cuenta de clientes? Pues son aquellas personas físicas o morales que nos deben dinero al negocio, a la empresa, por haberles vendido mercancía a crédito,
y que en la mayoría de los casos no se exige una garantía documental. Esta cuenta aumenta cada vez que venden mercancías a crédito y disminuye cuando el cliente paga total o parcialmente la cuenta. ¿Qué quiere decir? Si yo vendo mercancía a crédito, pues solamente voy a aumentar mi cuenta. ¿Cómo va a disminuir? Cuando el cliente me la pague o que vaya parcialmente, parcialmente haciendo los pagos. O cuando el cliente nos devuelve la mercancía, o en su defecto también, cuando le concedemos una rebaja sobre venta, que eso lo vamos a ver cuando veamos el estado de resultados. ¿Ok? A eso se refiere la cuenta de clientes. Y luego tenemos la siguiente cuenta, que es la cuenta de documentos por cobrar. La cuenta de documentos por cobrar, un segundito. La cuenta de documentos por cobrar son todos aquellos cobros o títulos de crédito a favor del negocio, tales como letras de cambio, pagares, etcétera. Si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo a mi socio le presto un dinero en lugar de que agarro a deudores, o más bien dicho, le voy a prestar dinero a un tercero por parte de la compañía, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente hacer un asiento contable cargándole a deudores, eh, perdóneme, a documentos por cobrar por una cantidad, 100,000 pesos con abono a bancos para darle la salida del dinero. Pero obviamente existe un documento que esa persona física o moral me firmó para poder yo garantizar que me va a pagar ese valor, ese dinero. La cuenta de documentos por cobrar aumenta cuando se reciben letras de cambio o pagarés a favor del negocio, o disminuye cuando nos los pagan total o parcialmente. ¿Ok? Todas estas cuentas son de naturaleza deudora. ¿Por qué? Me voy a adelantar un poquito. ¿Por qué son de naturaleza deudora? Porque representan un derecho y representan un bien a favor del negocio. Acuérdense que son activos. ¿Sale? Posteriormente tenemos la cuenta de deudores diversos. ¿Qué son los deudores diversos? Son todas aquellas personas físicas o morales que nos deben, que le deben a la empresa por un concepto distinto a la venta de mercancía. Así como hay clientes que nos deben dinero porque les vendemos mercancía, hay gente que nos debe dinero, pero por un concepto distinto a que le hayamos vendido mercancía. El ejemplo más sencillo, no nos vamos a meter en tanto tema para plantearlo de una manera muy digerible, es los empleados. Cuando nosotros solicitamos un préstamo a la empresa, que le decimos, ¿sabes qué? Préstame 3,000 pesos y me lo rebajas, no sé, 6,000 pesos y me lo rebajas en 3 meses, en 6 quincenas. Nos van a rebajar 1,000 pesos por quincena. Si yo, ¿qué asiento contable haría? Pues le hago un cargo a deudores diversos para decir que Juan Pérez me debe 6,000 pesos y le doy la salida al banco por esos 6,000 pesos. Yo ya le di la salida, ya no tengo los 6,000 pesos en el banco, los tiene el empleado, por poner el ejemplo, pero sigo teniendo un derecho, un bien, un activo. ¿Por qué? Porque alguien me debe 6,000 pesos. Esta cuenta, ¿cuándo aumenta? Cuando las personas eh, nos deben dinero cada vez que nos quedan a deber por un concepto distinto a la venta de mercancía. ¿Y cómo disminuye? Cada que nos van pagando. Un ejemplo, en la primera quincena se hace el primer descuento de vía nómina, cargo a bancos o con crédito a deudores, y ya el saldo no va a ser de 6,000, va a ser de 5,000. En la segunda quincena se abonan otros 1,000 pesos y el saldo va a ser de 4,000 hasta extinguir la deuda. O sea, este saldo aumenta cada que nos quedan a deber dinero por un concepto distinto a la venta de mercancía, y aumenta conforme nos lo vayan pagando. ¿Ok? Si se fijan, prácticamente el movimiento o el aumento de las cuentas y la disminución de las cuentas tiene que ver con su naturaleza. Y aparte, que tienen el mismo movimiento. ¿Cómo le vamos a aumentar? Cada vez que las cargamos o cada vez que hacemos incrementos a esas cuentas. ¿Cómo las vamos a disminuir? Cada vez que las abonamos, las acreditemos o les quitemos dinero de la caja, saquemos dinero del banco, nos paguen los deudores, nos paguen los clientes, vendamos mercancías. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún comentario? Por ahí escuché que alguien abrió el micrófono con toda confianza. Hasta ahorita todo bien. ¿Algún comentario? Por favor, alguien ahí que quiera hacer un comentario, si no, para continuar con la clase. Todo bien. Ok, gracias, muy amable. Posteriormente, después de esta cuenta, ya vamos a entrar
con otro tipo de cuentas. Si recuerdan, mencionamos que el activo se clasificaba en circulante, fijo y diferido. Vamos a empezar ahora con los activos fijos. Ya dejamos a un lado los circulantes. Y vamos a iniciar con la cuenta de terrenos. ¿Qué significa una cuenta de terrenos? Pues una propiedad, un predio que pertenece al comerciante, al negocio o a la empresa. Después tenemos la cuenta de edificios. Está constituida por las construcciones o casas propiedad del comerciante y que obviamente están adheridas a un suelo. Este tipo de activos generalmente se compran con la intención de utilizarlos y no de venderlos. Por eso se llaman activos fijos. Pero eso no significa que no sean un bien, son un derecho y un bien. Solo que vamos a ver en el capítulo 4 por qué se clasifican de esta manera. ¿Okay? Después tenemos mobiliario y equipo. Cuando vemos en un balance general mobiliario y equipo, ¿a qué se refiere? A todos aquellos sillas, escritorios, todo aquel mobiliario y equipo de oficina que sirve para tanto la operación comercial como la operación administrativa de las empresas. ¿Ok? Después tenemos la cuenta de equipo de cómputo. ¿Qué representa la cuenta de equipo de cómputo? Representa todo aquel, como su nombre lo dice, todas aquellas computadoras, todos aquellos software, todos aquellos escáneres, todas aquellas impresoras, todo aquel equipo de cómputo que nos sirva para operar de manera común la empresa. Obviamente aquí el equipo de cómputo pues es un bien de constante rotación por el tema de la vida útil, lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Equipo de transporte o equipo de reparto o equipo de entrega, los vehículos oficiales, los vehículos de los vendedores, los vehículos de los ejecutivos. Por ejemplo, la Coca-Cola que tiene sus camiones grandes, pues obviamente eso forma parte de su activo fijo. ¿Por qué? Porque con eso va a repartir el producto que va a comercializar. Si tuviéramos motocicletas, pues las motocicletas de reparto. Si tuviéramos el vehículo del contador, del ingeniero, del licenciado, del director, forma parte del equipo de transporte. Este equipo de transporte también forma parte de los activos fijos y está representado por camionetas, motocicletas. Aquí dice que bicicletas, pero pues ya realmente no se utilizan. Y pueden ser para entrega de mercancía o también como equipo de transporte del personal. ¿Ok? A eso se refiere el equipo de entrega, transporte o reparto. Como ya lo mencionamos, las cuentas de terrenos, edificios, equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de entrega, reparto, tienen un movimiento muy semejante a la de los activos circulantes. Aumentan cada que se compra los bienes y disminuyen cuando se vencen o se dan de baja por inservibles. Y aquí quiero hacer un comentario. Hay un concepto que se llama depreciación. No nos vamos a meter ahorita en muchos temas fiscales, pero es importante que lo conozcan. La depreciación es otra cosa más que la pérdida del valor de los activos fijos por el paso del tiempo. La ley del impuesto sobre la renta nos dice cuáles son los porcentajes máximos con los que se puede depreciar un activo. Un activo, si ahorita lo compramos, pues obviamente en un año ya no va a tener el mismo valor ni comercial ni contable. Hablando desde el punto de vista contable, voy a poner el ejemplo más común, el del equipo de cómputo. El equipo de cómputo se deprecia a un 30% al año. ¿Qué significa? Que contablemente si yo lo compré, no sé, una computadora un equipo de cómputo en 10,000 pesos, por un ejemplo muy sencillo. Contablemente, si lo compré ahorita en junio, para junio del año que entra ese equipo de cómputo contablemente ya no va a valer 100,000 pesos, va a valer 70,000 pesos. ¿Por qué? Porque contablemente se deprecia un 30%. ¿Y por qué es un porcentaje elevado? Porque su valor va perdiendo, o se va perdiendo, porque acuérdense que, por ejemplo, el equipo de cómputo, como es muy rápida la tecnología, va aumentando, va cambiando constantemente, entonces rápidamente se va depreciando. Significa que en 3 puntos y algo de años, contablemente, ese equipo de cómputo ya no va a tener un valor, se va a ir depreciando. Cuando veamos el estado de resultados, vamos a ver un ejemplo de cuál es el asiento contable que se utiliza para hacer la depreciación de los activos fijos. Dentro del activo fijo, todas las cuentas son de naturaleza deudora, como dice la diapositiva, a excepción de las depreciaciones. Tenemos que hacer un asiento contable mes con mes para ir depreciando, mandando al estado de resultados la parte de la depreciación y disminuyendo el valor del activo fijo en el balance general, que es un asiento que se tiene que hacer mes con mes hasta que se deprecie. Las cuentas de depreciación acumulada dentro del activo
fijo no son de naturaleza deudora, son de naturaleza acreedora porque su función es disminuir el valor de los activos fijos, ¿ok? Pero eso, reitero, lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Ahora sí, vamos a continuar con algunos conceptos que pueden ser considerados también. Vamos ahora a iniciar con los activos diferidos. ¿Qué son los activos diferidos? Los activos diferidos no es otra cosa más que un anticipo que damos a cuenta de un bien o de un servicio que vamos a ir gozando con el paso del tiempo. Aquí los depósitos en garantía y lo que viene siendo la parte los depósitos en garantía pueden ser considerados como activo fijo, pero generalmente se clasifican como activo diferido. ¿Por qué se clasifican como activo diferido? ¿Por qué? Porque técnicamente en un periodo corto vamos a reembolsar ese dinero. ¿Qué significan los depósitos en garantía? Está constituida por los contratos mediante los cuales se amparan cantidades que se dejan en valor para garantizar los servicios que el negocio va a disfrutar. Por ejemplo, el depósito que exige la luz, la CFE, el depósito en garantía que se deja por un arrendamiento en dado caso que estemos arrendando un bien, etcétera. Esta cuenta también aumenta cada vez que dejamos en prenda un valor y disminuye cuando nos regresan ese valor, ya porque se haya terminado el contrato o porque nos están haciendo la devolución por algún concepto específico. ¿Okay? Y ahora sí, directamente los gastos de instalación. ¿Qué son los gastos de instalación? Aparte de los depósitos en garantía, el segundo rubro de los gastos de instalación, del activo diferido, son los gastos de instalación, que son todos aquellos gastos que se hacen para dejar acondicionado un negocio, un local, un establecimiento cuando iniciamos operaciones por parte de una empresa. Si, por ejemplo, yo el día de hoy compro este terreno en la empresa y tengo el edificio, pero quiero empezar a ponerle ventanas, quiero ponerle, no sé, pintarlo, etcétera, etcétera, lo tengo que mandar a lo tengo que poner como un activo diferido porque yo voy a seguir disfrutando esos gastos de instalación. No lo puedo mandar al gasto directamente al estado de resultados porque me generaría una pérdida. Y los gastos de instalación, así como los activos fijos se deprecian, los gastos de instalación se amortizan, y ahorita vamos a ver unos ejemplos. ¿Cuál es la cuenta de gasto de instalación? Aumenta estos gastos cada que se hagan gastos para acondicionar el local, y disminuye por la parte proporcional que se vaya amortizando o por el uso o el transcurso del tiempo. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Otro concepto de activos diferidos son la papelería y útiles. Por ejemplo, es el mes de enero y voy a comprar un lote de no sé, 500,000 pesos de papelería el mes de enero. 600,000 pesos o 60,000 pesos para poner el número más bajo. Si yo hago el cargo directamente a mi gasto en el estado de resultados, voy a impactar directamente en la utilidad y la ley me dice que yo tengo que ir difiriendo el uso de esa papelería. Si lo difiriéramos a 12 meses, significa que mensualmente yo voy a estar cargando al gasto esos 5,000 pesos hasta extinguir el valor. ¿Qué significa? Que en el primer mes yo hago un asiento contable, le cargo 60,000 pesos al activo diferido por el valor, con salida a bancos o crédito a bancos por 60,000. Al 31 de enero un asiento contable, le cargo al gasto en el estado de resultados 5,000 pesos y le hago un abono a la cuenta de amortización acumulada de papelería y útiles por 5,000 pesos. Total, al final del mes voy a ver que si tenía 60,000 menos 5,000 de la amortización, mi saldo es de 55. En el de febrero hago el mismo asiento y mi saldo es en 50. Al tercero, el asiento 45, hasta que en diciembre yo termine de amortizar ese activo. ¿Por qué se hace de esa manera? Reitero, porque así se tiene que contabilizar los anticipos. Si yo ahorita hiciera todo el gasto o cargara todo el gasto de esa papelería, pues obviamente yo ya lo reflejé en una utilidad o en una pérdida, pero yo sigo teniendo papelería, entonces por eso es que se hace de manera periódica. Aquí es bien importante decir que los activos fijos se deprecian y los activos diferidos se amortizan. ¿Qué representa esta cuenta? La cuenta de papelería y útiles y materiales representa todos aquellos anticipos que utiliza la empresa para como plumas, papelería como hojas, etcétera, etcétera, lápices, grapadoras, todo eso que utilizamos en la operación de la empresa.
Esta aumenta cada vez que se compran artículos y disminuye por el valor de los bienes que se vayan utilizando mes con mes, como lo mencionábamos ahorita. La siguiente cuenta es propaganda y publicidad. Entendemos todos aquellos medios que se utilizan para determinada actividad y darla a conocer al público. Puede ser a través de prensa, radio, televisión, y que obviamente incluye folletos, flyers, anuncios en revistas, en publicaciones, etcétera. Esta cuenta de propaganda aumenta cada vez que hagamos anticipos o que hagamos impresión de folletos. Por ejemplo, si yo voy con Televisa y le digo, ¿sabes qué? Necesito que me des una publicidad por un año, un ejemplo, en unos 60,000 pesos. Yo le voy a pagar por la publicidad durante todo el año, pero tengo, a final de cuentas, es un activo que lo tengo para todo el año, pero no lo puedo mandar todo al gasto porque tengo que ir amortizando mes con mes el valor hasta que se extinga para yo en un momento dado, cuando revise mi información financiera o mi balance general, también sepa que tengo publicidad y propaganda por disfrutar por el periodo que marque en este caso el contrato, suponiendo que fuera de un año. Aquí también, pues obviamente esta cuenta, ahorita yo creo que esta cuenta sí es muy válida, hay muchas publicaciones en radio, hay muchas publicaciones en tele, pero yo creo que algo que se hace publicidad solo y que a la vez no nos cuesta tanto son las famosas redes sociales, ¿no? Pero para efectos didácticos también la publicidad y la propaganda viene siendo un activo diferido. Posteriormente tenemos las primas de seguros, todos aquellos pagos que hacemos para asegurar los bienes muebles, como el caso del equipo de transporte, el equipo de entrega, el edificio, el seguro contra incendios, el seguro de operación, etcétera. Esta cuenta también aumenta cada vez que hacemos pagos a las compañías de seguros. Una compañía de seguro generalmente te va a asegurar por un año, entonces yo tengo que hacer un pago y la forma contable de registrarles cargándole al activo diferido primas de seguros pagados por anticipado con abono a, no sé, a bancos por 120,000 pesos, lo que significa que mensualmente yo voy a ir disfrutando de 10,000 pesos de esa cuenta, es decir, voy a ir amortizándolo gradualmente. ¿Cuándo disminuye esta cuenta? Pues cada vez que se va consumiendo ese servicio. ¿Y por qué la tenemos que reflejar en activo diferido? ¿Por qué? Porque tenemos un bien por disfrutar por un periodo determinado, que en este caso sería de un año. Posteriormente tenemos las rentas pagadas por anticipado, es el mismo caso. Si nosotros vamos a arrendar un local por un año y la renta cuesta 10,000 pesos, pues damos 120,000 pesos, suponiendo que las paguemos de manera anticipada. Y lo tengo que registrar ahí, ¿por qué? Porque obviamente todavía tengo todo el año cubierto y voy disminuyendo su saldo conforme lo vaya consumiendo. Por eso les digo que los activos diferidos son anticipos a cuenta de un bien o servicio que vayamos a recibir en el futuro. ¿Cuándo aumenta? Pues cada vez que hagamos pagos anticipados a los arrendatarios y disminuye por la parte proporcional del servicio que se vaya requiriendo. ¿Ok? Mismo caso de intereses pagados por anticipado, tienen la misma afectación contable que las rentas y los seguros pagados por anticipado. ¿Sale? Ahora sí vamos a entrar a lo que son los pasivos. Ya mencionamos en su momento qué son los pasivos. Representan todas las deudas y obligaciones a cargo de la empresa o negocio. Así como tengo bienes, derechos como activos circulantes, fijos y diferidos, también tengo deudas circulantes, fijas y diferidas. Esas deudas representan compromisos y obligaciones que yo tengo que cumplir y que son a cargo de la empresa. Vamos a empezar por el pasivo circulante. Y el primer rubro del pasivo circulante son los proveedores. Así como tenemos clientes que representan el valor de la mercancía o representan el valor de la mercancía vendida a crédito, tenemos proveedores que son a los que les debemos, pero por haberles comprado mercancía a crédito. ¿Se acuerdan el capítulo 1? Hablábamos de nuestros socios comerciales, clientes a quien le vendemos mercancía, proveedores a quien le vendemos mercancía. Cuando existen saldos en las cuentas de clientes y las cuentas de proveedores es que fueron movimientos a crédito. ¿Ok? Aquí, a diferencia de las cuentas de activo, las cuentas de pasivo son de naturaleza acreedora. Las cuentas de activo, si se fijaron, para aumentarlas o para aumentar su valor hay que cargarlas o hacer un asiento contable haciéndole un cargo.
En el caso de las cuentas de pasivo, para aumentarlas hay que abonarlas porque son de naturaleza acreedora, ya que representan una deuda o una obligación. ¿Cuándo aumenta esta cuenta? Cada vez que compramos mercancía a crédito. ¿Y cuándo disminuye? Cuando nosotros devolvamos mercancía al proveedor porque no satisfizo nuestras necesidades, no era la que solicitamos, etcétera. O cuando le vamos pagando de manera gradual la mercancía a crédito. Si nosotros pedimos la mercancía a crédito a 45, 30 días, pues yo a mi cliente no le voy a dar 30 días, le voy a dar 15 para que me dé margen de cobrar y poderle pagar la mercancía a crédito que tengo con mi proveedor. ¿Okay? Después tenemos, así como hay documentos por cobrar, también hay documentos por pagar que representan pasivos. Estos documentos pueden ser cartas de crédito, pueden ser letras de cambio, pagarés, etcétera. Aumenta cada vez que se expiden a cargo de la empresa pagar esos documentos y disminuye cada vez que se vayan pagando o cancelando dichos documentos. ¿Sale? Posteriormente, dentro del mismo pasivo circulante tenemos la cuenta de acreedores diversos. Así como hay gente que nos debe dinero por un concepto distinto a la venta de mercancía, hay gente, llámese, o hay personas físicas o morales a los que les debemos dinero por un concepto distinto a la compra de mercancía. Un ejemplo, si yo voy a solicitar, si un socio o alguien me hace un préstamo, un socio, para no meternos ahorita en temas de capital, y no está protocolizado esa aportación, simplemente lo que se hace es que se hace un cargo al banco con un abono a la cuenta acreedora, aumentamos el banco porque estamos recibiendo dinero y disminuimos por, no sé, 1,000,000 de pesos cargo a bancos con abono a 1,000,000 de pesos a la cuenta de acreedores para reflejar que yo le debo 1,000,000 de pesos a alguien, ¿ok? Es de naturaleza acreedora, aumenta cada vez que quedamos a deber por un concepto distinto a la compra de mercancía, por ejemplo, un préstamo en efectivo. Si, por ejemplo, vamos a comprar mobiliario y equipo o equipo de cómputo o equipo de entrega o reparto a crédito, se lo debemos a alguien, pero no se lo debemos por comprar mercancía, se lo debemos porque compramos algún activo. ¿Ok? Esa es la cuenta de acreedores diversos. Y ahora vamos a entrar a las cuentas de pasivo fijo. Las cuentas de pasivo fijo pues son a más a largo plazo, son compromisos a más largo plazo. Son obligaciones, aquí tenemos el ejemplo más claro que son los acreedores hipotecarios o hipotecas por pagar. Estas cuentas o este saldo representa, son obligaciones que tienen como garantía la escritura de bienes inmuebles. Se entiende por inmuebles los bienes, los terrenos y edificios que son bienes permanentes, duraderos y no consumibles rápidamente. La cuenta de acreedores hipotecarios o hipotecas por pagar aumenta cada vez que se reciban préstamos cuya garantía esté constituida por algún bien inmueble. Si nosotros solicitamos un crédito hipotecario, no nos van a liberar la hipoteca o la escritura hasta que no terminemos de pagar. Es el mismo caso que nuestra casa Infonavit o nuestra casa a crédito con el banco o etcétera, o algún crédito hipotecario. ¿Por qué lo hacemos o por qué no se clasifica como pasivo circulante? Lo vamos a ver en el capítulo 4. Porque es a más largo plazo. ¿Okay? Y obviamente tienen una misma naturaleza que es la naturaleza acreedora. Aumenta cada vez que se reciban préstamos, ya los mencionamos, y disminuye conforme se vaya liquidando el saldo de esta cuenta. Ahora vamos a hablar así como hay pasivos circulantes, pasivos fijos, también hay pasivos diferidos, que son, así como hay intereses pagados por anticipado, también hay intereses cobrados por anticipado. Estos intereses son intereses que aún no están vencidos y los cobramos de manera anticipada. Esta cuenta aumenta cada vez que cobremos intereses de manera anticipada y disminuye por la parte proporcional de dichos intereses que se haya convertido en utilidad. Si yo hago un pago de un interés, si yo anticipo un pago a cuenta de un interés que tengo que pagar por un año, es un activo diferido. ¿Qué asiento contable se hace? Cargo al gasto en el mes que corresponda con abono a la cuenta acreedora de amortización de activo diferido para disminuir su saldo. ¿Qué asiento hago cuando cobro de manera anticipada un interés? Cargo a bancos con abono a intereses cobrados por anticipado, pero en cuentas de pasivo porque es algo que yo tengo que ir generando una utilidad. Aquí lo estoy cobrando, en el otro lo pago de manera anticipada y aquí lo cobro de manera anticipada. En el caso de los activos, se va al gasto,
En el caso de los pasivos se va la utilidad. Mensualmente tengo que hacer un asiento cargándole a la cuenta de intereses cobrados por anticipado con abono a la cuenta de ingresos dentro del estado de resultados que vamos a ver más adelante. Pues eso representa la cuenta de intereses cobrados por anticipado. Mismo caso, rentas pagadas por anticipado, rentas cobradas por anticipado. Si yo tengo ciertas propiedades que voy a arrendar y las cobro de manera anticipada, haga de cuenta, para resumirlo, la contabilidad de quien me pagó está como un activo diferido y en mi contabilidad está como un pasivo diferido. ¿Por qué? Porque yo tengo el compromiso de darle el servicio de esa renta durante un periodo de tiempo y que también se me va a convertir en utilidad. ¿Ok? Eso sería todo respecto a este capítulo número 3. O sea, resumen, ya vimos las principales cuentas que integran el activo, ya vimos las principales cuentas que integran el pasivo. Obviamente aquí es importante comentar que todas las cuentas de activo son de naturaleza deudora, a excepción de las cuentas de depreciación de activo fijo y amortización de activo diferido, y que el activo se clasifica en circulante, fijo y diferido. Todas las cuentas de pasivo son de naturaleza acreedora, a excepción de la amortización de los pasivos diferidos, y el pasivo también se clasifica en circulante, fijo y diferido. ¿Ok? ¿Algún comentario respecto a este tema? Si no, para continuar con el capítulo número 4, que va muy relacionado con este, y ahorita vamos a ver por qué se clasifican de esta manera. ¿Algún comentario? Si no, para proyectar la siguiente diapositiva. Todo bien. Ok, gracias. Vamos a... Permítanme nada más, por favor. Un segundito. Si alguien me confirma si se ve bien la presentación del capítulo número 4, por favor. No se ve, profe. Ok, un segundito. Permítanme un segundito. Está un poquito lento, pero ya debe de estarse proyectando. Listo, ya se ve. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Gracias. Muy amable al alumno que por ahí nos hizo el favor de comentar. Vamos a iniciar con el capítulo número 4. Esta es una continuación del capítulo número 3, donde ya vimos las principales cuentas que representan o que integran cada uno de los rubros, tanto de activo como de pasivo, con cada una de sus clasificaciones. Y ahora vámonos a entender por qué se clasifica el activo y el pasivo de esa manera. ¿Ok? Clasificación del activo. Tomando en consideración que el activo está formado por diferentes bienes y derechos de distinta naturaleza, aceptado por clasificarlos en grupos formados por valores homogéneos. Aquí, ¿qué quiero comentar con esto? Que el activo pues, no es lo mismo una cuenta de caja que una cuenta de terrenos que una cuenta de gastos de instalación. Por eso se clasifica en estos tres rubros principales que ya vimos, que son, un segundito, que son el activo circulante, fijo y diferido. La clasificación de los valores que forman el activo se debe de atender, y aquí es bien importante, ¿por qué se clasifican en circulante, fijo y diferido? Atendiendo al concepto de mayor y menor grado de disponibilidad. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, ¿qué es el grado de disponibilidad? Se debe entender por grado de disponibilidad a la mayor o menor facilidad que se tiene para convertir en efectivo el valor de un determinado bien. Si se fijan en el caso de los activos circulantes, la primera era la cuenta de cajas, pues ahí es efectivo. La segunda era la cuenta de bancos, no es efectivo pero está disponible. La tercera era la cuenta de clientes, no es efectivo pero se supone que vamos a recuperar ese dinero. La siguiente es la cuenta de mercancías, no es efectivo pero la vamos a vender y vamos a tener ese recurso. La cuenta de deudores diversos, no es efectivo pero es dinero que tengo que recuperar en el corto plazo. Entonces a eso se refiere con su grado de disponibilidad. ¿Por qué el activo fijo está en segundo rubro? Porque es muy difícil. Digo, no que sea difícil, pero generalmente los activos fijos no los compramos con el objeto de venderlos, sino de utilizarlos. Hay veces que sí podemos dar de baja algún activo y venderlo como un equipo de transporte, un equipo de cómputo, etcétera, un mobiliario, pero siempre se utilizan
con otro fin o se compran con otro fin. El activo diferido, pues no lo podemos ya recuperar porque es un anticipo que hicimos a cuenta de un bien que vamos a recibir. Entonces, por eso se clasifica de esa manera, en circulante, fijo y diferido. ¿Qué se entiende por mayor grado de disponibilidad? Un bien tiene mayor grado de disponibilidad en tanto sea más fácil su conversión en dinero en efectivo. Por eso el circulante está en primer rubro, ¿ok? Menor grado de disponibilidad, un activo, un derecho, tiene menor grado de disponibilidad en tanto sea menos fácil su conversión en efectivo, circulante, fijo y diferido. ¿Ok? Yo creo que está relativamente sencillo. Atendiendo a esto, ¿cómo se clasifican? Ya lo mencionamos ahorita, atendiendo de mayor. O sea, ¿qué significa? Que dentro del balance general, cuando vemos un balance general, si vemos lo primero es el circulante, luego el fijo y luego el diferido. ¿Ok? Por eso se clasifican atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad. Este grupo ¿qué es el activo circulante? Está formado por todos los bienes y derechos del negocio que están en constante rotación y movimiento y que tienen como principal característica su rápida conversión en efectivo. Es algo que ya mencionamos ahorita, ¿sale? Después tenemos el orden en el que debe de ir la clasificación o cómo se deben de presentar las cuentas de activo circulante atendiendo su mayor y menor grado de disponibilidad dentro del balance general. Y es lo que veíamos ahorita, caja, bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar y deudores diversos, que es lo que vimos en el capítulo número 3. Caja y bancos, ya los vimos, ahorita deben de ir en ese orden, ya vimos qué representan, qué clasifican o por qué se clasifican así. Mercancías debe de aparecer después de la cuenta de caja y bancos y luego la cuenta de clientes y luego la cuenta de documentos por cobrar y la cuenta de deudores diversos. ¿Ok? Después tenemos las cuentas de activo fijo. Este grupo está formado por todos aquellos bienes y derechos propiedad del negocio que tienen cierta permanencia o fijeza y se han adquirido con el propósito de usarlos y no de venderlos. Obviamente, cuando ya no son servibles o no estén en buenas condiciones o dejen de prestar el servicio para lo cual fueron adquiridos, pueden venderse o cambiarse, o en su defecto también se pueden dar de baja, ¿va? Pero ya ese es otro tratamiento contable, ¿sale? Las principales cuentas o los principales bienes o conceptos que integran el activo fijo son terrenos, edificios, mobiliario y equipo de transporte. Aquí dice depósitos en garantía, pero generalmente se clasifica también como un activo diferido. Y las acciones en valores. ¿Por qué las acciones en valores se clasifican como activo fijo? Si yo soy una persona moral o una persona física y tengo acciones en otra sociedad, en otro negocio, pues obviamente representan un activo fijo. ¿Por qué? Porque tienen cierta permanencia, salvo que yo en un plazo mayor de un año, porque en el corto plazo se considera un año, pues las venda o no, pero generalmente cuando adquirimos acciones y valores es para obtener algún rendimiento. ¿Ok? Los terrenos ya vimos que son los predios que pertenecen al contribuyente, al comerciante, al dueño, etcétera. ¿Sale? Edificios, ya mencionamos que son todas las construcciones propiedad del comerciante, así como el mobiliario y equipo de cómputo, equipo de transporte y depósitos en garantía. Y luego tenemos el activo diferido, que ya lo mencionamos, está formado por todos aquellos gastos pagados por anticipado por los cuales se tiene el derecho de percibir un servicio, ya sea en el ejercicio o en ejercicios posteriores. Cuando hablemos de ejercicio, hablamos del año que estamos cursando. Por ejemplo, en este ejercicio, el ejercicio fiscal 2024. Y cuando hablemos de un periodo, estamos hablando del mes. Si hablamos del periodo, es el periodo 6 del ejercicio fiscal 2024. ¿Ok? Los principales gastos de instalación, los principales gastos que forman el activo diferido o cargos diferidos son los gastos de instalación, papelería y útiles, propaganda y publicidad, primas de seguros, rentas pagadas por anticipado e intereses pagados por anticipado, que ya mencionamos también de manera muy puntual en el capítulo anterior. Ya vimos lo que son los gastos de instalación, ya vimos lo que es la papelería y útiles, ya vimos lo que es la propaganda y publicidad, ya mencionamos lo que son los intereses, las rentas pagadas por anticipado, así como los intereses pagados por anticipado. Entonces, a manera de resumen, el activo se clasifica en esos tres rubros principales, como ya los mencionamos, atendiendo a de mayor a menor grado de disponibilidad, ¿ok?
circulante, fijo y diferido. Posteriormente, ahora vamos a ver la clasificación de las deudas, de las obligaciones o de los pasivos. Teniendo en cuenta que también el pasivo está formado por deudas y obligaciones de diferente naturaleza, se ha juzgado conveniente clasificar esta en grupos formados con valores homogéneos. Y la clasificación de las deudas y obligaciones que forman el pasivo, a diferencia del activo, se deben de hacer atendiendo a su mayor grado, de mayor a menor grado de exigibilidad. Y aquí con esto vamos a entender todo. Disponibilidad, ¿por qué? Porque son bienes. Y exigibilidad, ¿por qué? Porque nos van a exigir el pago de esas cuentas. Hay que acordarnos que las cuentas de pasivo son deudas u obligaciones. ¿Ok? Atendiendo a lo que estamos viendo, hay que entender lo que es un grado de exigibilidad. Se entiende como grado de exigibilidad el menor o mayor plazo que se dispone para liquidar una deuda o una obligación. ¿Por qué los proveedores, los acreedores diversos, los documentos por pagar son documentos o son pasivos circulantes? Perdón. ¿Por qué? Porque es rápido lo tenemos que liquidar. Un proveedor no nos va a dar crédito en un año. Un documento por pagar pues es 1 o 2 meses o dependiendo cómo lo pongamos, salvo que sean documentos por pagar a largo plazo. Un acreedor diverso pues necesita el recurso que nos dio para poder lo necesita recuperar rápido. Entonces el pasivo circulante está en primera instancia porque es lo primero que tenemos que pagar. ¿Ok? ¿Qué se entiende por mayor grado de exigibilidad? Una deuda o una obligación tiene mayor grado de exigibilidad en tanto sea menor el plazo que se dispone para liquidarla, y tiene menor grado de exigibilidad en tanto sea mayor el plazo que se tenga para liquidarla. Ahorita mencionábamos el caso de los acreedores hipotecarios. ¿Por qué está como pasivo fijo? ¿Por qué? Porque generalmente las hipotecas no las tienes que pagar en el corto plazo, son 5, 10, 15, 20, 25 años lo que te tardas en pagar una hipoteca, ¿ok? Dependiendo del plazo en el que tú lo saques, ¿no? Pero nunca vamos a pagar una hipoteca un año, salvo que hayamos quedado de ver muy poco, ¿eh? Y realmente eso no es negocio para los bancos o para las instituciones financieras que otorgan esos créditos. Atendiendo a su mayor y menor grado de exigibilidad, las deudas y obligaciones que forman el pasivo se clasifican en 3 grupos principales: circulante, fijo y diferido. Es el mismo concepto en cómo se clasifican que el activo, solo que de mayor a menor grado de exigibilidad. El pasivo circulante o flotante está formado por todas las deudas y obligaciones cuyo vencimiento sea un plazo menor de un año. Dichas deudas y obligaciones tienen como característica principal que se encuentran en constante movimiento o rotación, mismo caso que los activos circulantes. Que realmente al proveedor nos vamos a tardar un año en pagarle, ¿va? Significa que tenemos, pues, cuando hablemos del corto plazo, estamos hablando de un año. Eso significa en términos económicos. Sin embargo, pues obviamente a nuestros proveedores hay que pagarles, si no, no nos van a surtir mercancía. ¿Ok? Las principales deudas y obligaciones que forman el pasivo circulante o flotante son los proveedores, los documentos por pagar y los acreedores diversos que ya mencionamos. El pasivo fijo o consolidado, este grupo está formado por todas las deudas y obligaciones con vencimiento mayor de un año. No es al corto plazo, contado a partir de la fecha del balance. Las principales deudas y obligaciones que forman el pasivo fijo o consolidado son las hipotecas por pagar o acreedores hipotecarios, o los documentos por pagar cuando son a largo plazo, es decir, que son mayores a un año. Si firmamos un pagaré a 5 años, pues obviamente no va a estar dentro del pasivo circulante, sino dentro del pasivo fijo. Porque es bien importante esta clasificación. Muchas veces hay que recordar que la información financiera sirve de base para la toma de decisiones. Si nosotros vemos, vamos con un ¿cómo se llama? Con una institución financiera y le solicitamos un crédito, pues nos va a pedir nuestros estados financieros, y si clasificamos mal el pasivo, pues va a pensar que en el corto plazo tenemos muchas cuentas por pagar y es muy probable que no lo den, pero si lo clasificamos de manera correcta, pues de acuerdo al análisis es un poquito más factible. Eso ya es un análisis más financiero, y ahí la relevancia de clasificar correctamente cada una de las cuentas. Pasivo diferido, este grupo lo forman todas aquellas cantidades cobradas de manera anticipada por las que se tiene la obligación de proporcionar un servicio tanto en el ejercicio como en los ejercicios posteriores. Creo que este tema ya lo comentamos también anteriormente. Las principales servicios cobrados por anticipado que integran el pasivo diferido, créditos diferidos, son
las rentas cobradas por anticipado y los intereses cobrados por anticipado, que es lo contrario de los activos diferidos, nomás que los activos diferidos es rentas pagadas por anticipado e intereses pagados por anticipado, porque es algo que vamos a ir disminuyendo, y en el caso de los pasivos diferidos son cobrados tanto las rentas como los intereses, ¿ok? Y aquí vemos el balance general que les mencionaba, por ejemplo, activo, circulante, fijo, diferido, que este también lo vimos en la clase pasada, pasivo circulante, fijo y diferido, ¿ok? Se clasifican en circulante, fijo y diferido en el caso de los bienes y derechos de los activos, atendiendo a su mayor a menor grado de disponibilidad, y en el caso de los pasivos de su mayor a menor grado de exigibilidad. ¿Ok? Y con esto terminaríamos el capítulo número 4. ¿Ok? Ahora sí, por favor, prácticamente con esto estaríamos terminando la sesión del día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda, por favor abro los micrófonos para cualquier aclaración o duda que tengan respecto a estos dos capítulos. Gracias, Dora. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Por favor, con toda confianza del mundo, háganmelo saber. Ricardo, gracias. ¿Alguien más, por favor? No. Elisa, adelante, por favor. No, yo nada más tengo una duda. Dígame. Aquí no tenemos que aprender bien cómo acomodar las cuentas. Sí, mire, esto como examen no va a venir el acomodo, eso sí tengo que ser muy claro. Aquí lo importante y lo sustancial es que ustedes conozcan, ya entramos a ver rubros, cuentas de activo, pasivo y capital que conforman el balance general. Obviamente eso, ustedes van para una carrera en informática, pero es importante que conozcan también contabilidad. Es importante que conozcamos dónde se clasifican. El orden ya sabemos cómo se debe de ordenar. Aquí lo que tenemos que entender es que el activo son bienes y derechos, el pasivo son deudas y obligaciones, y que se clasifica en circulante, fijo y diferido, en el caso del activo de mayor a menor grado de disponibilidad, y en circulante, fijo y diferido en el caso del pasivo de mayor a menor grado de exigibilidad. Las anotaciones ya vienen aquí en las diapositivas y es la forma en las que se deben de ordenar tanto activo como pasivo, atendiendo a estos dos rubros y de acuerdo a las normas de información financiera. ¿Ok? Ok. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Gracias a ella, Yamilet, por su comentario. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, si ya no tienen ninguna duda, les agradezco bastante a los alumnos que están conectados el día de hoy. Les encargo mucho su tarea, es para el próximo domingo, es un cuestionario SCORM. También por ahí les pusimos un video que pueden ver para que se apoyen y les sea un poquito más digerible este tema. Cualquier duda, yo sigo sus órdenes a través de la plataforma. La próxima semana, yo creo que entre miércoles y jueves voy a estar abriendo el bloque de la siguiente semana, que es del 17 al 23 de junio, y donde vamos a ver el capítulo número 6, ahora sí hay a detalle de un balance general, cuál es la forma de presentarlo, cuáles son las fórmulas, cuáles son las partes que lo integran, etcétera. Ya vimos las cuentas, ya vimos cómo se clasifican, ahora sí vamos a meter a ver ejemplos más en específico. ¿Ok? Pero eso ya será hasta la próxima semana. Si alguien de ustedes ya no tiene ningún comentario adicional, reitero, les agradezco nuevamente su participación y nos veríamos el próximo lunes 17 de junio a las 8 de la noche para continuar con nuestro curso de capacitación. ¿Sale? Buenas noches a todos, y también se queda grabada la sesión para aquellos alumnos que no pudieron conectarse. ¿Sale? Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos.